Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar con tubos reunidos que rebota desde esa zona del 0.625, 0.62. Si bien es cierto que aún no ha sido capaz de recuperar esa zona del 0.671, que es por donde pasa la media exponencial de 200 sesiones. Bueno, pues rebota, pero no hay de momento una señal clara de un rebote de cierta fortaleza que haga pensar que ha acabado esta corrección, consolidación. Ya que, bueno, pues como vemos, no ha sido un rebote de gran magnitud, ni fortaleza, ni por subida, ni por volumen, con lo cual, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Zonas clave a superar los 0.684, 0.72, como ya he comentado en varios vídeos, por donde pasan las medias exponenciales, la bajista que creo en los máximos previos, y las dos últimas zonas de soporte que ha tenido el valor. Entonces, bueno, pues hasta que no se superen al menos esa bajista, que rondaría ahora mismo pues más o menos los 0.695, 0.80, 0.684, pues no se podría decir que el valor pueda haber iniciado un nuevo impulso alcista hacia esa zona de máximos previos. Por indicadores, bueno, pues el estocástico parece que se gira alcista, el Easy Move también, si bien es cierto le queda muchísimo recorrido hasta la línea 0, que es la que marcaría el fin de este tramo de consolidación. El Vigía, bueno, pues todavía no ha cortado al alza, si bien está girado, y el Concord muy contraído y parece que se gira al alza. Bueno, pues por indicadores están girados, y bueno, pues es buena señal de cara a mantener este rebote, pero lo dicho, hasta que no sea capaz de recuperar mínimo esa zona del 0.6840, 0.985, 0.695, perdón, bueno, pues no se podría hablar de el fin de esta consolidación, corrección y el inicio de un nuevo tramo alcista. Bueno, y línea directa, que parece que se le complica este nuevo impulso que había intentado superar esa zona del 1.179, que es donde se quedó en los últimos máximos. Lleva en ese lateral pues desde el 20 de junio aproximadamente, y el problema que parece que empieza a tener es que los indicadores se giran a la baja de nuevo, cortando la línea 0 en varios de ellos, tanto en el Easy Move como en el Vigía. Y el Concord, bueno, pues parece que se abre, empieza a distribuir. Entonces, bueno, pues el estocástico también ha cortado a la baja, y encima todo esto se junta cuando el valor está en la parte baja de ese lateral. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Esa alcista que mantenía desde los mínimos del 18 de marzo, como vemos, la ha perdido ya al cierre. Si bien es cierto que yo, mientras no pierda esa zona de el 1.12.8, 12.9, 1.13, que es la zona baja, el lateral bajo que lleva durante todos estos días, bueno, pues no daría por pérdida esa alcista, ya que, bueno, podría rebotar y volver a superarla, pero de momento la ha perdido al cierre, los indicadores cortando a la baja y el valor pegado a la parte baja de ese lateral. En caso de perderla, bueno, pues primer soporte sería el 1.083, que es de donde rebotó hacia la zona del 1.179, y bueno, pues veríamos a ver una vez que aclare el rumbo del valor hacia dónde iría, y bueno, pues iremos actualizando la información de valor. Bueno, y el Centis, que tras la salida alcista que tuvo con bastante fortaleza desde la zona del soporte de los entornos de los 0.17, bueno, pues ya comenté que había abierto con un gap que se dejó abierto, y tras romper y recuperar la zona del 0.185 chocó con la media exponencial, y de ahí ha sido incapaz de romper esa media al cierre de la sesión, con lo cual vuelve a perder esa zona del 0.185, y mucho me temo que va a ir a bajar ese gap. Bueno, ya lo he comentado muchas veces, los gap no me gustan, frenan los valores, y bueno, pues veremos a ver si lo cierra y rebota con fuerza, o lo cierra y al perder ya ese impulso se queda
lateral por esta zona de los entornos del 0.174, 0.176. Por arriba, bueno, pues está claro que romper esa zona del máximo de los 0.192, 0.194 y sobre todo la zona del 0.20. Por abajo, bueno, pues en caso de cerrar ese gap, veríamos a ver cómo reacciona el valor y, bueno, pues por indicadores estaba todo cortado al alza, pero ahora parece que se giran. Sí es verdad que todavía no han cortado ninguno la zona 0, por ejemplo el Easy Move, el estocástico sigue alcista, el Vigía sí que es verdad que no ha llegado a cortar al alza y el Concord parece que se gira, así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el valor e iremos actualizando. Bueno, y día que parece que rebota desde esa zona del 0,0121 y bueno, pues lo hace, pero todavía no tiene un rebote muy claro, rebota pero sin mucha convicción. De hecho, los indicadores no terminan de arrancar, si bien es cierto que el Easy Move sí que lo había hecho, cortando la línea 0 y el estocástico también, pero ni el Vigía ni el Concord terminan de romper al alza con claridad. Bueno, pues el valor parece que está intentando rebotar desde esta zona y para mí la zona clave a superar en primera instancia sería esa zona del 0,0126, que es donde ha chocado hoy y justo en el nivel que ha cerrado, y pasada esa zona ya sería la zona clave. Para mí sería esta zona de los entornos del 0,013 y 0,0128, por donde pasan todas las medias exponenciales y bueno, pues uno de los máximos previos a este mínimo del 0,0121. Así que bueno, pues el valor, lo dicho, intenta rebotar, si bien es cierto que hasta que no rompa esa zona del 0,013, 0,0128, pues no confirmará ese escenario. Por indicadores, bueno, pues el Vigía parece que está formando un suelo, si bien es cierto hasta que no corte la línea 0 no se confirmaría ese escenario, y el Concord, bueno, pues parece que corta al alza, está habiendo acumulación, entonces bueno, pero no termina de, lo dicho, de confirmar este rebote. Entonces bueno, veremos a ver cómo reacciona y sobre todo una vez pasado ese 0,0126, que es donde ha cerrado hoy y donde chocó anteriormente antes de bajar a ese mínimo, si rompe al alza y sobre todo cómo reacciona ante esta zona de resistencia que ya he comentado. Bueno, y Berkeley que parece que intenta despertar de nuevo. Ha tenido una corrección, bueno, pues que ha venido desde la zona del 0,28.5 hasta la zona del 0,21.4, donde ha estado un tiempo lateral aguantándose perfectamente por encima de la media de 200 y de la media de 100 y la media de 200, y por arriba ha conseguido romper la media de 50 también. También ha conseguido romper esa resistencia de ultra corto, que era la zona del 0,225. Ha conseguido cerrar por encima de esa resistencia. En el día de hoy el volumen sigue siendo bajo. Y bueno, ahora tras haber superado esa resistencia debería encaminarse a la zona del 0,232. Esa zona es la zona importante para mí, ya que bueno, pues rompería esta consolidación de estos últimos días desde el 14 de junio y bueno, pues abriría el camino hacia esta bajista, que sería chocar de nuevo con la zona pues del anterior, la anterior zona de resistencia, que estaba entre los 0,24 y 0,235. Esa sería la bajista que trae desde los máximos de los 0,285. Si consiguiera romper tanto el 0,232 como el 0,24, bueno, pues ya confirmaría el escenario de el inicio de un tramo alcista que mínimo la llevaría a los máximos previos de los 0,26, 0,27. Por abajo, bueno, pues una vez roto ya esta zona del 0,225, bueno, pues no debería ya caer por debajo de esta zona del 0,22 para no perder
fortaleza este impulso que pueda arrancar hacia esta zona de 0.23.2. Por indicadores, bueno, pues está muy bien posicionado. El Easy Move acaba de cortar al alza, el estocástico también abriéndose al alza, el vigía parece que intenta también cortar al alza, si bien todavía no está por encima de la línea 0, y el Concorde muy contraído en esta zona y parece que intenta abrirse al alza. Así que bueno, lo dicho, por abajo no perder la zona del 0.22, por arriba superar la zona del 23.2 y la zona del 24 sería la bajista más esta resistencia. Y bueno, en caso de suceder eso se confirmaría el fin de la corrección, consolidación y el inicio de un tramo hacia la zona de los 0.27. Bueno, y otra que está interesante es Atris. Atris, que como ya comenté en un short en el YouTube, bueno, pues intentaba romper esa zona del 3.74, algo que consiguió hacer con cierta fortaleza y aumento de volumen, como vemos tanto en la vela de hoy como en la vela de ayer. Bueno, pues ha conseguido romper esa zona del 3.74, si bien hoy, bueno, pues ha conseguido marcar un nuevo máximo, pero ha cerrado en mínimos de la sesión. Bueno, pues había abierto con gap, hoy lo ha cerrado y veremos a ver si mañana reanuda ese tramo alcista hacia los entornos de los 4.05, que es donde tiene el máximo previo. Bueno, pues si es capaz de romper ese 4.05, una vez tapado el gap en la sesión de hoy, reanudaría tendencia e iría a buscar la zona del 4.48. Por abajo, bueno, pues ya no perder esa zona de los 3.74, 3.72, ya que por ahí está la resistencia que ha roto más la media exponencial de 200 sesiones. Por indicadores, pues cortados todos al alza, tanto el Easy Move, tanto el estocástico, tanto el vigía, que ha conseguido hoy cortar al alza la zona 0, y el Concorde, que se está abriendo y hay acumulación. Bueno, pues para ver la situación del valor vamos a pasar al gráfico semanal y vemos que tiene un canal expansivo desde el abril del 2022. En ese canal expansivo, bueno, pues se ha movido entre la línea media, parte superior, y también en la parte inferior, y bueno, en este momento estaría en la parte superior. Como vemos, ha tenido un impulso desde la zona de los 2.70 aproximadamente hacia la zona de los 4.51 y ha tenido una consolidación que la ha llevado a la parte media de nuevo en los entornos de los 3.30 aproximadamente, desde donde ha vuelto a rebotar. Bueno, pues ahora mismo estaría intentando rebotar desde esta zona y bueno, pues en caso de superar estas zonas que ya he comentado, 4.05 y los máximos de los 4.50, 4.45, iría a esta parte alta, 4.70 aproximadamente, que es donde estaría la parte alta de esta figura expansiva que trae el valor, con la posibilidad de romper al alza, que ya eso haría que cambiara de tendencia en el largo plazo. Pero de momento, bueno, pues debe superar esas zonas de resistencia que aún no lo ha conseguido, salvo la zona del 3.74. Primero, zona del 4.05, siguiente, zona del 4.50, 4.48. Y lo comentado, bueno, pues por indicadores muy bien posicionada, así que después de haber cerrado hoy el gap, veremos a ver cómo reacciona mañana. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas al nuevo vídeo que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buenas noches.